Ya tenemos tu pantalla, José. Perfecto. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha fuerte y claro. Muy bien. Entonces, bueno, comencemos entonces con la presentación del día de hoy, que ha sido titulada El virus del papiloma humano y el cáncer orofaríngeo, ¿es un mito o una realidad? Generalmente, siempre inicio esta presentación haciendo dos preguntas importantes que quizás pueden contestarla a través del chat y después vemos los resultados. La primera es si el VPH puede ser considerado un agente causal del cáncer orofaríngeo, y la segunda es si el VPH puede ser considerado un agente causal del cáncer bucal. Vamos a ver que estas son dos entidades completamente diferentes. La respuesta sería la siguiente. Actualmente, sí hay suficiente evidencia científica que avale que el VPH ciertamente es un agente causal del cáncer orofaríngeo, mientras que en cavidad bucal la realidad es otra. A pesar de los múltiples estudios que se están realizando para poder asociar la infección por el virus del VPH y el cáncer bucal, todavía la evidencia científica no es tan fuerte como es el caso del cáncer orofaríngeo. Fíjense esto, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, la IARC, luego de analizar la evidencia científica, concluye que es innegable el papel carcinogénico del VPH, específicamente el VPH16, en el desarrollo del carcinoma de células escamosas en orofaringe. Y fíjense que se estima que cerca de o más del 30% de estas neoplasias se asocian a este virus en esta zona anatómica. ¿Cuál es el panorama mundial del cáncer orofaríngeo asociado a VPH? Fíjense que se estima que el 14.7% de todos los cánceres que van a afectar cabeza y cuello afectan o se desarrollan en la orofaringe. En Estados Unidos, durante los años 84, 1984 y 89, solo el 16% de estos cánceres orofaringios estaban asociados al virus del VPH. Pero esta cifra se incrementó y en los años 2000 al 2004 se ha establecido una asociación de cerca del 72% de todos los cánceres que se desarrollan en orofaringe asociados al VPH. Es decir, que ha habido un incremento significativo de la cantidad de cáncer orofaríngeo asociado a VPH en los últimos años. Fíjense que se establece que si no se toman medidas para el año 2020, es decir, para este año, en algunos países la cantidad de este cáncer de células escamosas en orofaringe asociado a VPH superará el cáncer cervical, que como sabemos es el principal cáncer causado por el virus del papiloma humano. Para el 2030 se estima que 47% de todos los cánceres en Estados Unidos orofaringios van a estar asociados al virus del VPH. En América Latina, 36%, en África, 26%, en Europa, 26%, en Asia, 46%, y por último en Oceanía, 26%. Fíjense que no va a ser igual en todo el mundo, y vamos a ver a lo largo de esta conferencia que eso va a estar relacionada mucho con modos y estilos de vida de la población de cada área geográfica. En Venezuela no hay datos oficiales por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y tampoco hay estudios a gran escala realizados por universidades o por investigadores independientes sobre la incidencia o prevalencia de este carcinoma a VPH. Por eso es que es necesario realizar estudios en el país para conocer la magnitud de este problema de salud pública y en base a esos resultados diseñar políticas de salud. Entonces fíjense que
hemos pasado de la ficción en donde anteriormente se decía o se creía que no estábamos muy seguros de la asociación del BPH con el cáncer orofaríngeo, a la realidad en donde la evidencia científica nos los está, digamos que, demostrando. Para empezar, tenemos que recordar qué es la orofaringe. La orofaringe es un área anatómica distinta a la cavidad bucal. Básicamente, la base de la lengua es el límite entre la boca o la cavidad bucal en la zona anterior y entre la orofaringe. Entonces, ¿qué podemos encontrar dentro de la orofaringe? La base de la lengua, el paladar blando, las amígdalas palatinas, por supuesto que también las amígdalas linguales que están en la base de la lengua, los pilares anteriores y posteriores, como esto que vemos aquí, y también la úvula principalmente. Es decir, que es un sitio distinto, diferente anatómicamente. Fíjense aquí, aquí vemos pilares anteriores, pilares posteriores, la úvula, paladar blando, pero y la base de la lengua que no la podemos ver en esta imagen. Pero ¿por qué se dice que esta área es mucho más propensa a la infección por VPH? Hay algunas teorías, hay algunos que sí avalan estas teorías y otras personas pues dicen que eso no es tan así, pero se habla de que la orofaringe es un sitio de reserva del virus del VPH, digamos que natural. Y eso se debe, uno, a la presencia de las amígdalas palatinas y también de las amígdalas linguales. Estas amígdalas no son completamente lisas, sino que tienen criptas o irregularidades que le permiten, o donde hay una gran cantidad de virus de VPH en esa zona y donde es difícil que la saliva u otros medios de protección propios del cuerpo puedan, en cierto modo, controlar la infección. Igual pasa en la base de la lengua, que es esta que vemos aquí, que hay la amígdala lingual, donde vemos estas criptas o estos espacios que pudieran servir de reservorio de virus del papiloma humano en esa zona, además de la presencia de tejido linfoide que tendría cierto papel también en esta persistencia de la infección en esas zonas. Para recordar rápidamente lo que es el virus del papiloma humano, que ya todos lo sabemos, podemos decir que este es un virus ADN donde hay cerca de 150 tipos distintos o más de 150 tipos distintos de virus, pero este virus tiene la capacidad o algunas cepas o serotipos de expresar dos proteínas que son la E6 y la E7, que son proteínas oncogénicas. Es decir, son proteínas que tienen la capacidad de activar procesos de carcinogénesis que van a terminar, en este caso que estamos hablando, en el desarrollo de un carcinoma de células escamosas en orofaringe asociado al virus del papiloma humano. Como yo les dije, había o hay una gran cantidad de virus. Sin embargo, para el cáncer orofaringio, el principal virus detectado o el principal virus asociado es el VPH16, que también coincide con cervix, que también es una cepa muy común para el desarrollo del carcinoma de cuello uterino. Cerca del 70 al 90% de todos los cánceres de orofaringe asociados a VPH está asociado al VPH16. Sin embargo, en orofaringe el VPH18 pareciera no tener ningún efecto carcinogénico o maligno. También debemos recordar que no todas las lesiones en cavidad bucal producidas por VPH son lesiones malignas. Hay lesiones benignas causadas por el virus del papiloma humano 13 y 32 y otras causadas por el 6 y 11, que son lesiones completamente benignas y sin
capacidad de transformación maligna, como puede ser el papiloma escamoso y la hiperplasia epitelial multifocal, muy común en razas indígenas del Zulia, del Amazonas y del estado Bolívar en nuestro país. Hay otras cepas que han sido básicamente asociadas, pero muy poco al desarrollo del cáncer orofaringio, que son consideradas de alto riesgo oncogénico, principalmente el VPH 33, el 35 y el 58. Ahora, ¿qué pasa con el VPH? Para que logre ingresar al cuerpo, ese VPH debe superar las barreras de la piel, o en este caso de la mucosa de la orofaringe, el efecto de barrido de la saliva, y una vez que hay alguna solución de continuidad de ese epitelio, que es este que vemos aquí en esta zona, vemos cómo el virus ingresa, y una vez que ingresa, él va a infectar a los queratinocitos que se encuentran más profundamente. De hecho, lo decimos queratinocitos basales, porque son los que están pegados al tejido conectivo. Sí, ya estoy nuevamente con ustedes. Pero una falla temporal del internet, pero ya estos queratinocitos están en... Vamos a seguir con la presentación entonces. Aquí te estamos esperando. Bueno, como ya les había dicho, básicamente el virus infecta esos queratinocitos basales y aumenta el proceso de replicación del virus a través de las células propias del epitelio, o sea, que las utiliza como un elemento para poderse reproducir. Entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, va a ocurrir algo que llamamos la infección por el virus del papiloma humano. Casi todos tenemos contacto con el virus y nos infectamos. Luego viene un periodo de regresión en donde el sistema inmunológico del cuerpo hace que la infección por el virus del papiloma humano se resuelva. Y fíjense que cerca del 50 al 80% de los pacientes que se han infectado con el virus del papiloma humano básicamente resuelven la infección de forma muy fácil a través de su sistema inmunológico. A un 48% de personas cuyo sistema inmune no es capaz de controlar la infección por el virus del papiloma humano, y lo que ocurre es que hay una persistencia por largos periodos de años de la infección, y que pasado hasta 10 años puede reactivarse y producir cáncer orofaringio asociado a VPH. Es decir, que lo importante para el desarrollo del cáncer no es la infección, sino que nuestro sistema inmunológico no sea capaz de controlar y regresar la infección y hacer un proceso de regresión para que desaparezca y que el virus se mantenga por un largo periodo de tiempo o años en nuestra cavidad bucal o en nuestra mucosa. Ahora bien, esto es un poco más de lo que ya hablamos: cómo ocurre la infección, la replicación del virus, su regresión o resolución por el sistema inmunológico o su persistencia, y la reactivación de la infección. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados al cáncer orofaringio asociado a VPH? Es un cáncer que se presenta con más frecuencia en los casos de alto nivel socioeconómico y educativo, y algo muy importante, se presenta en pacientes jóvenes. Tienen menores de 40 años y otro pico entre los 45 y 59 años. ¿De qué más va a depender? Ya vimos que de la inmunidad del individuo. Entre mejor sistema inmunológico, menos riesgo de persistencia de la infección habrá. También del potencial carcinogénico del virus, de acuerdo, ya
el virus VPH16 es el que está más asociado, y que era la persistencia de la infección por largos periodos de tiempo, por 10 años o más, es el principal. También tenemos modos de vida o elementos asociados a los modos de vida. Uno, este cáncer, a diferencia del bucal, no está asociado a tabaco ni alcohol. Está asociado a cambios modernos en las prácticas sexuales de la población y es mucho más común básicamente en hombres heterosexuales. Y ya vamos a ver por qué. Se ha asociado mucho a un mayor número de parejas sexuales que tienen sexo oroanal o orovaginal, y principalmente al orovaginal, porque así como la orofaringe es un reservorio del virus del VPH, el cervix o el aparato reproductor femenino también es un reservorio de virus de papiloma humano, y es muy fácil el contagio en parejas heterosexuales que tienen contacto orovaginal. Otro aspecto importante de los cambios en las prácticas sexuales ha sido el inicio temprano de la vida sexual. Aquellos pacientes que inician vida sexual antes de los 18 años parecieran tener un mayor riesgo de desarrollar este tipo de virus. Y pareciera ser que la exposición vaginal, es decir, aquella gente o aquellas mujeres que debutan con sexo vaginal, tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer vaginal. Y eso tiene mucho que ver con el tecnológico. Es importante que todos los servicios de salud pues, trabajen para poder conocer la realidad e intervenir. ¿Cuáles son las características clínicas de ese cáncer por VPH? Orofaringe, dolor de garganta, al tragar, una sensación anormal, disfagia, adenopatías. Pero fíjense que prácticamente este cáncer, a diferencia del cáncer bucal, no es tumoral, no es exofítico, no causa grandes lesiones que pueden ser observadas. Fíjense que en esta amígdala que hay etileno para poderla observar en precisión. Y esto resultó ser un cáncer en orofaringe asociado a VPH. Fíjense esta pequeña úlcera en la base de la lengua. Fíjense esta otra úlcera en la base de la lengua, es decir, en el tercio posterior de... Nos quedan 10 minutos. Principalmente en los bordes lentos de todos los cánceres orofaringios asociados a VPH surgen en la base de la lengua, es decir, en esta zona, en los bordes laterales. Una campaña de la cual formo parte, que saca la lengua al cáncer y prevén el cáncer bucal y el cáncer orofaringio. Generalmente, que encontrar lesiones tipo leucoplasia, que son estas placas blancas, eritroplasias, como estas placas rojas, previo a la aparición he vuelto, el internet está un poco inestable, les pido disculpas por eso, pero bueno, es algo que escapa a nuestras manos. Fíjense que este es el cáncer
en boca, en cavidad bucal. Fíjense cómo las lesiones tienden a ser mucho más grandes, tumorales, y bueno, mucho más fácilmente de localizar que si lo comparamos con las lesiones del cáncer orofaríngeo. Hay otros métodos que pudieran ayudarnos al diagnóstico cuando está afectado los pilares posteriores, la endoscopia transoral, el PEF o tomografías axiales computarizadas o resonancia magnética. Fíjense que histopatológicamente ese cáncer, como vemos aquí, crece en conglomerados, no crece en pequeñas islas que invaden, sino que son grandes conglomerados de esta lesión, que es el carcinoma de células escamosas, que invade el tejido conectivo. Fíjense que casi no produce perlas de queratina y hay un marcador de inmunohistoquímica que busca una proteína que se expresa cuando el virus se ha integrado a esa célula epitelial, que se llama P16 y que se utiliza como diagnóstico para poder decir que este cáncer que estamos viendo histopatológicamente ciertamente sí está asociado a BPH porque es P16 positivo. Esta es una imagen del cáncer normal de cavidad bucal, no asociado a BPH. Fíjense cómo él invade en forma de islas, con estas perlas de queratina, completamente diferentes histopatológicamente. ¿Cuál es el pronóstico del cáncer asociado a orofaringe? Bueno, y el tratamiento. En primer lugar, tenemos que el principal tratamiento es la promoción de la salud. Que la gente sepa que existe el cáncer bucal y el cáncer orofaringeo. Porque sabemos que en nuestra población mucha gente desconoce ese padecimiento. Ahora bien, el tratamiento tiende a ser la eliminación quirúrgica de la lesión, como en otras lesiones malignas, con suficientes bordes sanos, y esta lesión, a diferencia del carcinoma de boca, es quimiosensible y radiosensible. ¿Qué quiere decir esto? Que puede emplearse quimioterapia y radioterapia de forma más efectiva que el cáncer bucal. Y, evidentemente, la vacuna del VPH. Este cáncer tiene un mejor pronóstico porque tiene menos capacidad de metástasis a distancia y menos múltiples primarios, tienden a ser lesiones únicas, tiene una mayor tasa de mortalidad y recurrencia y una mayor tasa de sobrevida de todos los pacientes a los 5 años. Ahora bien, hablemos del tema, para terminar, de la vacuna. Existen dos vacunas, una cuadrivalente y una bivalente que solo nos protege del VPH 16 y 18. Se han reportado algunos efectos adversos en Japón, sin embargo, la vacuna tiene un 98% de eficacia para la prevención del cáncer cervical. Todavía no se sabe su eficacia para prevenir el cáncer orofaríngeo. Sin embargo, nos enfrentamos a ciertos problemas. Primero, la vacunación en hombres es muy poca en todo el mundo. Cerca de 21% de los niños solo son vacunados y ya vimos que este cáncer es más frecuente en hombres en un 73%. En segundo punto, la edad de la vacunación es tardía. Se está aplicando la vacuna a los 11 y 12 años y para que la vacuna sea efectiva debe aplicarse antes del inicio de la vida sexual activa del paciente o de la persona. Es por eso que ahora se ha bajado la edad de vacunación a 8 años. Y bueno, hay algunos resultados alentadores en orofaringe, pero bueno, hay que seguir estudiando. ¿Qué podemos concluir? El VPH, sobre el VPH, ¿todas las lesiones por VPH son causadas por transmisión sexual? No. La hiperplasia epitelial multifocal no es causada por transmisión sexual y algunas lesiones como papilomas humanos tampoco son causadas por fomites o por infecciones a través del canal de parto vaginal en los niños, entre otras cosas. Todas las personas infectadas por VPH desarrollarán carcinoma orofaringeo. Ya vimos que no, ya vimos controlar la infección y solo aquellos en donde haya persistencia de la infección son pacientes de alto riesgo
de desarrollar cáncer orofaríngeo. El sexo oral es completamente inocuo, ya vimos que no, porque puede ser una vía para la infección del VPH en orofaringe. ¿Y la vacuna es la única solución? No, tampoco, porque la transmisión del VPH a través del sexo oral debe abordarse en los esfuerzos de educación a nivel primaria y secundaria y tratar de explorar estrategias preventivas. Además de la educación, hacer programas de detección temprana para poder identificar esos casos antes de que sean lesiones de mayor tamaño, donde la morbilidad de la cirugía sea mayor y donde se pueda comprometer las funciones de masticación, habla y de evolución del paciente. Para eso es necesario que todos estemos entrenados en el examen clínico de la mucosa bucal y también entrenar a nuestros pacientes en el autoexamen de la cavidad bucal. Así como hay el autoexamen de las mamas, también hay autoexamen de la cavidad bucal y eso también nos permitiría que el propio paciente identifique pequeñas úlceras que tienen más de 15 días y acuda al profesional para hacer un diagnóstico precoz o temprano. ¿Cuáles son las barreras que nos impiden hacer esto? Que hay faltas de programas estandarizados de prevención, hay mucha falta de información en nuestros pacientes que no saben que existe el cáncer bucal y el cáncer orofaríngeo. Y también hay falta de entrenamiento de algunos odontólogos y estudiantes en el examen de la cavidad bucal y en la identificación de este tipo de lesiones. Como conclusión, podríamos dejar que fíjense que son dos entidades completamente diferentes. Existe el cáncer no asociado a BPH, principalmente el cáncer bucal, y el cáncer orofaríngeo asociado a BPH. Fíjense las diferencias. En el cáncer no asociado a BPH, hay alteraciones genéticas que contribuyen al desarrollo del cáncer y está asociado a tabaco y alcohol. En el cáncer